Buenos días. Ya, chicos, vamos a empezar con el aparato genital masculino. Bien, lo que vamos a ver son estos órganos de acá. La uretra ya la han tocado, me informa Brando en periné y seguro también en sistema urinario, así que solo voy a hacer un poquito de uretra, solo mencionarlo y algunas cositas básicas. Bien, los órganos genitales masculinos pueden tener muchas divisiones, pueden dividirse de acuerdo a su función o de acuerdo a dónde están topográficamente, ¿no? A veces lo dividen en órganos internos, órganos externos, pero no vamos a usar ahorita esa división porque a veces es un poco confusa, sobre todo por el testículo. El testículo algunos consideran órganos genitales internos y otros externos. Y si consideran los testículos órganos genitales internos, consideran el escroto externo, pero el escroto está muy vinculado al testículo. Así que vamos a hacer esta clasificación de acá, que dice, vamos a dividir en vías espermáticas o seminales, ¿no? Que incluye tanto los testículos, el epidídimo, los conductos deferentes y finalmente la uretra. ¿Ya? Las glándulas genitales accesorias, que van a ser la próstata, la vesícula seminal y las glándulas vulvouretrales, o también llamadas de Cooper, ¿ya? Que las vamos a ver después con cómo se escribe también su epónimo, ¿no? Y finalmente el pene. Bien, por razones un poco de historia y por lo relacionado que está, vamos a hacer la vesícula seminal junto, después de conductos deferentes, y les voy a explicar por qué, ya también, y por qué debe tener otro nombre. Bien, entonces aquí tenemos en resumen el sistema del aparato genital masculino, ¿no? Primero, donde se originan los espermatozoides, en testículo, que también es una glándula, ¿no? Endocrina. Luego llega al epidídimo, pasa por el conducto deferente, llega a la uretra, ¿no? A través del conducto eyaculador. Aquí están las vesículas seminales o las vesiculosas. Bueno, pasa por la uretra, llega a la porción prostática de la uretra, luego a la porción membranosa, donde están las válvulas vulvouretrales, ¿no? Que van a desembocar luego en el seno del bulbo del pene, ¿ya? Luego pasa a la porción esponjosa o peniana y finalmente sale, ¿no? En la eyaculación. Bien, entonces vamos a hablar de testículo y epidídimo porque están bastante relacionados. Bien, Bien, el testículo tiene una forma ovoide, ¿ya? Y vamos a reconocer acá dos polos, un polo superior, un polo inferior y dos bordes, un borde anterior, un borde posterior. Y bueno, está un poco inclinado, el borde posterior está un poco inclinado hacia superior, ¿ya? Y el borde inferior, el borde anterior está un poco inclinado hacia inferior, ¿ya? Así que esta es una representación completamente exacta de cómo es el testículo. Y tiene dos caras, una cara lateral y una cara medial. Bien, en la cara lateral vamos a encontrar principalmente que está libre, ya va a estar taponada por una túnica vaginal, ya que lo vamos a ver posteriormente, que es parte de las envolturas del testículo. Bien, como les dije, generalmente es blanco azulado en el ser humano cuando está vivo, y tiene una apariencia que es lisa, ¿no? Y el epidídimo, que va a estar superiormente, va a tener tres partes, ¿ya? Va a tener una cabeza, que es superomedial, un cuerpo y una cola. ¿Cómo vamos a reconocer el cuerpo? Porque va a haber un seno del epidídimo. ¿Qué significa? Así como la túnica vaginal realmente es una cavidad serosa, así como el peritoneo, o como la pleura, o como el pericardio, va a tener una lámina parietal y una lámina visceral que va a estar en contacto con el órgano, ¿no? Y así como hay una cavidad peritoneal, donde hay líquido acítico, va a haber una cavidad vaginal. Bien, entonces, esta capa visceral, ¿ya? Que también se llama, así como la capa visceral del pericardio se llama epicardio, esta se va a llamar epiorquio, ¿de acuerdo? Vamos a ir avanzando un poquito de esto, ¿ya? Entonces, esta va a tener un receso, se va a meter debajo del cuerpo del epidídimo, ¿ya? Entre el epidídimo y el testículo, y va a formar ese receso del seno del epidídimo, ¿ya? Es parte de la túnica vaginal. Bien, ¿qué más? Está de más explicar, porque se ve en la figura, que la cabeza del epidídimo está sobre el polo superior, ¿bien? Y además el epidídimo está en la parte superior de la cara lateral del testículo, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo la cara lateral del testículo. Muy bien. ¿Qué más vamos a ver acá? Allá. Como les decía, el testículo tiene su cara lateral, tenemos un borde anterior, un borde posterior, aquí están las partes del epidídimo, y vamos a ver dos apéndices formados por la túnica vaginal. Un apéndice del epidídimo, ¿ya? Y un apéndice del testículo. A veces, el apéndice del testículo está
en este surco que se va a formar entre la cabeza del epidídimo y el testículo, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos dos ligamentos inferiores, dos ligamentos que van a unir el epidídimo con este testículo, que van a estar formados por la túnica vaginal, que son el ligamento inferior y el superior del epidídimo. Y además, en el polo inferior va a haber acá un ligamento escrotal, que no está dibujado, ¿ya? Que no lo he encontrado tampoco muy bien, que va a unir el testículo al escroto, ¿ya? Ligamento escrotal. Bien, entonces, como constitución anatómica del testículo, tenemos que haber una capa que lo va a envolver. Vamos a tener tres partes para empezar. Una túnica albuginea, que va a ser, digamos, el sostén de todo el testículo, un tejido propio y los túbulos seminíferos, ¿ya? La túnica albuginea, como es ahí, es fibrosa, gruesa, y va a formar uno en la parte superior, o sea, en la parte posterior y pegado al epidídimo, el mediastino testicular, que es toda esta capa de acá. ¿Y para qué sirve? Que es ahí donde van a llegar los túbulos seminíferos rectos, ¿ya? Para formar después la red de testis o red testicular, y vamos a verlo después. Bien, ¿y qué más? Va a formar unos tabiques testiculares, ¿ya? Que va a limitar unos lobulillos testiculares, más o menos tenemos entre 250 y 300, y son realmente tubos bastante largos, que vamos a ver después en túbulos seminíferos, que miden más o menos entre 0,75 y 1,5 metros, ¿ya? Así que es bastante. Entonces tenemos dos estructuras que va a formar la túnica albuginea, ¿no? El mediastino testicular y los tabiques testiculares. Bien, el tejido propio ya ustedes lo han visto en histología, ¿no? Entonces está de más ahondar en esto, entonces solo voy a mencionarlo. Hay células espermatogénicas, ¿no? Que van a formar todos los precursores de los espermatozoides, células de sostén y células intersticiales, ¿no? A uno con sus epónimos, ¿no? Leydig y Sertoli, ¿no? Y bueno, tenemos los tubos seminíferos, ¿no? Que ya van a ser el inicio de los conductos por donde van a ir los espermatozoides hasta salir. Y tenemos túbulos seminíferos contorneados que van a estar dentro de los lobulillos. Luego van a unirse en túbulos seminíferos rectos, ¿ya? Esos túbulos seminíferos rectos van a unirse en el mediastino testicular para formar la red de testis, ¿no? Que es el nombre en latín de la red testicular. Pero si quieren saber cómo se escribe, es importante porque muchas veces en los libros lo escriben así, a secas, red de testis, sobre todo en libros de histología que son un poco antiguos, algunos clásicos. Bien, luego tenemos los conductivos eferentes del testículo que miden 15 centímetros pero están contenidos en un conducto de 1/10 parte de eso, es decir, 1,5 centímetros. Eso significa que suelen estar un poco contorneados. Bien, luego vamos a llegar al mismo conducto del epidídimo, ¿ya? Más o menos los conductivos eferentes son de 12 a 15, ¿ya? Eso es importante tener. Algunos van a la cabeza y otros van al inicio del cuerpo, ¿bien? Bueno, van a formar el epidídimo, este conducto epididimario, y luego, por la cola del epidídimo, va a salir el conducto deferente, ¿ya? Que lo vamos a ver posteriormente. Bien, entonces, como les decía, en el mediastino testicular está la red testicular. Luego van a salir los túbulos, los conductivos eferentes del testículo para llegar al epidídimo, ¿no? Y formar toda esta estructura que está acá. Bien, ¿qué más tenemos acá? Bueno, los túbulos seminíferos contorneados, que aquí sí ya se nota que están en lobulillos formados por las trabéculas que forman la túnica albuginea, ¿no? Bien, eso es todo lo que hay que ver. Bien, entonces, el testículo y el epidídimo tienen unas envolturas, como les he dicho, ¿no? Son estas envolturas que están acá. A veces la túnica vaginal no se considera como parte de las envolturas, sino como una cavidad serosa o una serosa simplemente que va a envolver al testículo y el epidídimo. Y tiene también su línea de reflexión que vamos a ver después. Entonces, el escroto, para empezar, las envolturas tienen como hay un descenso testicular, tienen una correspondencia con la pared del abdomen, incluye desde la piel hasta el peritoneo, ¿ya? Entonces, primero, tenemos la piel, que tiene esas características que dicen acá, ¿no? Fina, extensible y pigmentada. Creo que está de más decirlo, ya la mayoría debe conocer bastante de eso. Y está dividida por un rafe escrotal, ¿no? Que va a continuarse con un rafe que está en el pene, está también más pigmentado. Y que en ciertos casos, si es que digamos hay una cierta feminización, está abierto, ¿no? En otros casos también va a formar hipospadias, que vamos a verlo posteriormente y que seguro lo han visto ustedes. Ya. Tiene pliegues transversales, eso es muy importante porque van a estar dados por un músculo, que es el músculo dartos, ¿sí? Que está contenido en el dartos,
Y tiene, bueno, sabemos pelo, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas, ¿no? Y aquí está, es la parte externa que estamos viendo acá. Luego bien, vendría el dartos, ¿ya? Que forma ya el tabique escrotal, ¿ya? Y delimita de esa forma las bolsas escrotales. Entonces tendríamos dos bolsas escrotales, una derecha y una izquierda. ¿Qué más? El músculo dartos es ese músculo que le está dando esas rugosidades. Bien, hay dos fibras, unas fibras que son paralelas y otras fibras que también, bueno, son paralelas pero van a elevarse un poco, ¿ya? Hacia más o menos el límite del rafe escrotal. Ya, y se continúa, como dice ahí, con el tejido cutáneo abdominal. Bien, a veces dicen también que tiene ciertas continuaciones, ¿no? Por ejemplo, superiormente con la cara inferior del pene, ¿no? O sea, el pene sería algo así, ¿no? El escroto acá, el perineo seguiría por acá atrás y por acá seguiría el abdomen. Entonces, cuando dice superior, se refiere a esta parte de acá, ¿ya? También, bien, delante, este es detrás. Detrás va a tener contacto con el periné, superiormente con el pene, va a insertarse también en las ramas isquiopubianas y va a continuarse posteriormente con el rafe escrotal, inferiormente. Siguiente capa es ya la fascia espermática externa, que va a ser una continuación de la ponderosis del músculo, ahí está, oblicuo externo del abdomen, que la van a ver acá. Acá, ¿no? Fascia espermática externa. Bien. Siguiente es ya el músculo cremáster y la fascia cremastérica. Esta fascia cremastérica tiene fibras musculares que van a formar el músculo cremáster, ¿ya? Y existe un reflejo que se llama reflejo cremastérico. Ustedes, bueno, a veces funciona, a veces no. ¿Ya? Ustedes van un poco el lado medial de la pierna y debería elevarse el testículo de ese mismo lado, ¿ya? Eso se llama reflejo cremastérico. Bien, entonces dicen que tiene dos fascículos, y unos fascículos laterales que a continuación misma del oblicuo interno del abdomen y un fascículo medial, ¿ya? Inervación, bueno, es el nervio inguinal, ¿no? Para hacer el reflejo cremastérico. Bien. Luego tenemos la fascia espermática interna, ya aquí sí es continuación de la fascia transversalis. Si recuerdan, en las paredes del abdomen, la pared anterior al peritoneo es la fascia transversalis, ¿no? Antes de entrar, ahí mismo que está bien pegada. Bien. Y va a formar el ligamento escrotal. Bien, la túnica vaginal finalmente, que es lo que decía, vestigio del conducto peritoneo vaginal. ¿Se acuerdan? El testículo al principio está adosado al peritoneo y luego va descendiendo gracias al gubernáculo, ¿ya? Y se forma ese conducto peritoneo vaginal que tiene que obliterarse. Si no se oblitera, entonces, digamos, el cuerpo puede crecer desproporcionadamente de acuerdo a este conducto de acá. ¿Y por qué puede ocasionar un tipo de criptorquidia que aparece tardíamente? ¿Ya? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. No siempre las criptorquidias aparecen al mismo momento, ¿no? A veces están dadas porque se elevan, una aparente elevación porque aún se mantiene el conducto peritoneo vaginal. Bien, y como les decía, tenía dos capas, ¿no? Una capa parietal y una capa visceral. Y forma una cavidad vaginal, ¿ya? Que cuando se llena se llama hidrocelio. Cuando aumenta, en realidad, estas capas siempre van a producir líquido y van a irse absorbiendo, pero cuando la producción es mayor que la absorción, forma el hidrocelio. Cuando hay una hemorragia, un hematocelio, ¿no? Bien, como les decía, aquí está la túnica vaginal, que va a tener sus ligamentos inferior, superior del epidídimo, y va a tener un receso, ¿no? Entrando el cuerpo del epidídimo y el testículo formando el seno del epidídimo. Muy bien, vías de conducción. La principal vía de conducción es la arteria testicular, sabemos que es rama de la aorta, ya lo han visto ustedes. Bien, que está acá. Bien, y va a ir posterior al uréter, ¿no? Va a pasar por el conducto inguinal junto con el resto de estructuras del cordón espermático y va a llegar finalmente al testículo, ¿no? Por supuesto va a tener relaciones con los vasos del colon, ¿no? Como está ahí. Y tiene 4 porciones, ¿no? Unas porciones lumbares, unas porciones ilíacas, las inguinales, ¿no? Como les decía, que va a tener comunicación con el cordón espermático y en el escroto mismo. Bien, la arteria testicular, solo para mencionar, tiene unas ramas colaterales, ¿no? Hacia el arco arterial exorrenal, ¿no? Está acá. Tiene ramas para el uréter. Acá está la arteria testicular, aquí está. Va a dar ramas para el uréter cuando cruce con él. Y por supuesto va a dar ramas para el epidídimo. Y va a tener 2 ramas terminales, medial y terminal.
Una rama medial que va a irse hacia el lado medial del testículo y una rama terminal que va a irse hacia el lado lateral. Bien, y también tenemos venas testiculares, y son dos grupos de venas testiculares. La nómina anatómica solo menciona uno, que es el plexo pampiniforme. Y recuerden bien este nombre, plexo pampiniforme, porque a veces dicen plexo testicular. El plexo testicular es nervioso, el plexo pampiniforme es venoso, ¿ya? Bien, como dice ahí, emerge del mediastino y va junto con la arteria testicular. Y va a drenar en la vena cava inferior, en el lado derecho, o en la vena renal en el lado izquierdo. Ya por embriología deben saber que al principio tenemos dos venas cavas, ¿no? Y después una se pierde, y por eso es que la vena testicular llega hacia el lado izquierdo, directamente a la vena renal, ¿no? Y en el lado derecho a la vena cava inferior. Bien, entonces, otra cosa que también van a ver, típico en anatomía, es que por cada arteria hay una o dos venas, ya, o incluso más. Igual es acá piensen en el plexo. Bueno, este plexo después, posteriormente, va a convertirse, la mayoría de veces, en dos venas y luego en una sola vena testicular para llegar a la vena renal o a la vena cava inferior, ¿no? Y posterior tenemos la vena testicular, que no la encontró en la nómina anatómica, pero que está en muchos libros. Y va a emerger por el colo epidídimo y va a llegar, bueno, va a ir en la parte posterior del cordón espermático, mientras el plexo pampiniforme va a ir en la parte anterior, por eso se llaman dos grupos, anterior y posterior, y va a drenar en la vena epigastrio inferior, que es afluente de la ilíaca externa. ¿Ya? Y aquí está el plexo pampiniforme, que se ve mucho mejor. Bueno, acá no se ve muy bien el plexo testicular posterior, ¿ya? Pero va junto en realidad, es más delgado, está formado por unas cuantas venitas nomás, alrededor de 3, 2, son poquitos. Y el drenaje linfático va a los nódulos lumbóórticos que están acá y a los ilíacos externos, ¿ya? Que no están acá dibujados. Y la inervación está por estos plexos, ¿no? Lumbar, aórtico testicular, hipogastrio inferior y diferencial, ya que está para mencionar nomás ahorita. Bien, hay otras vías de conducción, dos más, ¿sí? Que van a formar una anastomosis de 3 vías que se llama de Harry, así que la puse, aquí está. Una anastomosis de 3 vías, ¿no? La arteria testicular, que tiene sus dos ramas, ¿no? Y la arteria cremastérica y la arteria conducto deferente, ¿no? Que van a anastomosarse para llegar al epidídimo y al testículo, ¿no? Y eso es muy importante en realidad. Y aquí están las ramas terminales que van a hacer esta vueltita, ¿no? Una concavidad superior, ¿no? Antero superior. Y bueno, hay otras ramas que van a anastomosarse con la arteria cremastérica, que no se ve acá, me parece, no se ve acá, pero sí se anastomosa, y la arteria del conducto deferente, que acá sí se ve anastomosada, ¿no? La rama medial para ir y va hacia el epidídimo. Bien, eso todo mencionado, sí. Y la arteria cremastérica, la van a ver en el conducto, en el cordón espermático, la van a reconocer porque va muy pegada al conducto deferente. Perdón, la arteria conducto deferente, va muy pegada al conducto deferente. Muy bien. Y la arteria cremastérica es rama de la epigastrio inferior. Bien. Ahora, cuando hablemos de aumento del tamaño del escroto, pueden haber muchas causas. Puede algunas ser dolorosas, a veces no. Y incluso una misma causa no siempre causa dolor, no siempre provoca dolor o no la provoca. Entonces tenemos el testículo normal, esas son algunas causas, ¿no? Por ejemplo, hidrocele, que es aumento del volumen de la cavidad vaginal, que puede ser provocado, por ejemplo, por infecciones, ¿no? Una inflamación que provoca que se retire, se lleve más líquido y no se absorba lo suficiente y aumente el tamaño, aunque es que epididimario, por ejemplo, se da en el mismo túbulo epididimario, ¿no? Digamos, a veces puede ser por obstrucción y aumenta el tamaño del mismo túbulo, ¿ya? Puede ser una epididimitis, que es una inflamación del mismo epididimo, que es diferente. Un varicocele, que a veces, en ciertos casos, es visible, ¿no? Como en este caso de acá, y es más común en niños, ¿no? Bueno, en realidad en adolescentes, ¿ya? Y como es venoso, uno podría ya imaginarse la causa, ¿no? Muchas veces por insuficiencia valvular venosa. Y como es venoso también, si aumenta la presión en el abdomen, por ejemplo haciendo una maniobra de Valsalva, también se notaría más esto, ¿no? Y eso lo diferencia también en grados, ¿no? Cuando solo se siente haciendo la maniobra de Valsalva, cuando se siente así nomás pero no se ve, y cuando se ve, que es el caso más grave, ¿no? Y finalmente el tumor, cuyo aumento es progresivo, es no doloroso, en la mayoría de casos, porque puede también provocar un hidrocele y causar dolor de alguna otra forma. La transiluminación es opaco, ¿no? Es importante porque está dentro del testículo. Por ejemplo, el hidrocele no es
hay un mecanismo fisiológico, una técnica semiológica que se usa en la transiluminación, ¿no? Para ver si las estructuras son sólidas o no. Por ejemplo, debería permitir que haya una transiluminación, ¿no? En cambio de tumor, por ejemplo, no. Bien, las vías de conducción del escroto están dadas principalmente por ramas escrotales anteriores y posteriores, ¿no? Y son ramas cutáneas generalmente. Estas arterias que están acá, puente externa, femoral, perineal superficiales y profundos. A ver, creo que los he dibujado. Aquí está. Lo van a ver en miembro inferior, la estrella de Scarpa que da ciertas ramas, ¿no? Este es lateral y este es medial. Y da, la mayoría de casos, 5 ramas, por eso le llaman estrella de Scarpa, ¿no? A ver, vamos a ver ya que están las 6. Este es de Alexandra Salinas, es una disección suya, no la encontré así de casualidad. Y entonces, ramas afena mayor, afena accesoria, que no nos interesa. Da rama pudenda externa profunda, que sí nos interesa, que van a, bueno, son afluentes, ¿no? Que van a drenar vena pudenda externa superficial y gástrica superficial. Todas estas van a permitir el drenaje del escroto. Y las vías de conducción, bueno, principalmente son ramas de la pudenda interna, ¿ya? Hay también ramas pudendas externas, por ejemplo, de la misma arteria femoral, que van a permitir la irrigación del escroto. Bien, ahora vamos a entrar al cordón espermático. Cordón espermático es un conjunto de estructuras, ¿no? Que van a estar rodeadas por ciertas capas que están acá, y si se dan cuenta son continuación de las capas que teníamos en el testículo. ¿Y por qué? Porque simplemente lo que ha hecho el testículo es descender y jalando la mayoría de capas, ¿ya? Entonces, externamente va a estar la fascia espermática externa, el músculo cremaster y fascia cremastérica, que ya les he dicho que están juntos, la fascia espermática interna, y vamos a dividirlos en dos grupos, ¿no? El grupo posterior, que va a tener las venas testiculares posteriores y el conducto deferente. Y el grupo anterior, que va a tener, bueno, aquí falta el plexo pampiniforme, ¿ya? Bueno, también va a tener la arteria testicular, que a veces va a estar metido en el plexo pampiniforme, a veces va a estar un poco posterior, ¿ya? El nervio linguinal, el ramo genital, el nervio genitofemoral y algunos vasos linfáticos que van a estar también dispersos, a veces también lo encuentras en parte del grupo posterior. Creo que acá tengo, allá. Y por supuesto va en el conducto inguinal, así que entra por un anillo inguinal profundo y sale por uno superficial, o al revés, ¿no? Como quieran verlo. Entra por un anillo inguinal superficial y sale por el anillo inguinal profundo. Bien, y aquí están las capas, van a formar el conducto espermático, ¿no? Y acá se ve mejor en una imagen más bonita, ¿no? Sacan todo el cordón espermático y van a ver estas cosillas acá. Este es el conducto deferente. Estos dos azulitos, que en realidad deberían ser más, son el plexo pampiniforme. Aquí está el nervio, probablemente sea el nervio linguinal, ¿sí? Y esta debe ser la vena de la arteria del conducto deferente. Bien, aquí está, es una porción inferior del cordón espermático, porque vemos el escroto y el músculo dartos. Bien, y acá sí se nota mejor, ¿no? Posteriormente tenemos el conducto deferente, la arteria del conducto deferente, las venas testiculares posteriores, ¿no? Que forman su plexo testicular posterior, las venas del plexo pampiniforme, la arteria testicular que está embebida, digamos, metida en ese plexo, y a veces es un poco posterior, los vasos linfáticos que están en la parte anterior, pero también algunos en la parte posterior, y encontramos algo interesante acá, ¿no? El vestigio del proceso vaginal. Esa comunicación que había entre el peritoneo y el escroto, ¿no? Que después ha ido perdiendo y que tiene que perderse, es lo normal. Y ahí el conducto, bueno, ya está todo ahí. Bien, entonces, la criptorquidia es, para empezar, una ausencia del testículo en donde debería estar, que es en el escroto. Y la proporción de casos no siempre es segura, ¿no? Por ejemplo, he encontrado una bibliografía acá, es la mínima que he encontrado, que es 3%, pero he encontrado de 3 a 8%, de 3 a 6% de la población masculina. Y ojo, esto es importante, solo en nacidos a término. En nacidos pretérmino puede llegar a ser 30%. Eso es importante. Bueno, es evidente, ¿no? Es obvio en realidad. Y generalmente es unilateral, entre el 85 y el 95% de los casos. Bien, eso está ¿cómo se llama? En biología, ¿no? Aquí está el testículo y va descendiendo, ayudado por el cubernáculo, ¿no? Y llega finalmente al lugar donde debía estar. Y este proceso vaginal se pierde, ¿no? Peritoneo vaginal se pierde. Y acá tenemos la cavidad peritoneal y lo que quedaba de la cavidad peritoneal, que es la túnica vaginal. No lo olviden. Bien, el conducto deferente es la continuación del conducto epididymario, ¿no? Y va a tener 4 porciones.
una porción escrotal, una porción funicular, ¿ya? Una porción inguinal que va a ir por el conducto inguinal junto con el resto del cordón espermático. Una porción pélvica que va a tener dos partes, ¿ya? Una laterovesical y una retrovesical. Ahora, he puesto esta imagen porque uno es una de las pocas en las que aparece todo el conducto deferente con sus partes, y segundo porque acá se ve esta ligadura de acá, el conducto deferente, que se hace en la porción funicular, donde se realiza la vasectomía, ¿no? Para evitar tener niñitos por ahí, ¿no? Ya, entonces, como dice ahí, está unida al epidídimo por tejido conectivo laxo, ¿no? Como ven acá, va primero en dirección al epidídimo, luego se eleva y lo abandona, ¿no? Envuelto por la zona del cordón espermático, como todas las demás estructuras que habíamos visto. Porción funicular, obviamente va a ir por el cordón espermático, ¿no? Perdón, sí, va a ir antes del cordón espermático. Bien, como les decía, la porción pélvica tiene dos partes. Un segmento laterovesical que va a tener un segmento laterovesical que va a ir superior o inferior a la arteria umbilical, dependiendo de si la vejiga está llena o vacía. Si está vacía, va a ser superior a la arteria umbilical; si está llena, va a ser inferior, ¿ya? Importante. Y siempre el conducto deferente debe estar bien pegado al peritoneo, ¿ya? Entonces ustedes sacan el peritoneo y probablemente en el cadáver se van a llevar conducto deferente. Bien, aquí tiene un segmento retrovesical, y lo más resaltante de eso es la ampolla del conducto deferente, ¿no? Es un aumento, un ensanchamiento del mismo conducto, ¿no? Y que está mediales a las vesículas seminales, ¿ya? Y de esta manera van a formar un triángulo interdeferencial, ¿ya? Importante, tiene su angulito y todo. Bien. Eso sí. Ya. Acá pueden ver el conducto deferente. A ver, para que se guíen, esta es una vista anterior de la pared posterior, ¿ya? Desde anterior de la pared posterior. Lo que ven acá, es el recto. Todo esto acá es el recto, ¿sí? 28 y 30 es el recto, es el inicio acá del final del cono sigmoides. Esto es el uréter, no, es la ampolla. Esas son las vesículas seminales, o sea, esta es la ampolla del conducto deferente, las vesículas seminales. Esto es la próstata, todo esto alrededor de la próstata. Ese es el orificio uretral interno. Entonces vamos a seguir el uréter, el conducto deferente. Ya va por acá, llega al cordón espermático, ¿no? Llegando al cordón espermático, llegando a la porción inguinal, y termina en el testículo, ¿no? Aquí está por el ligamento inguinal. Bien, ahí está. Allá, y va a ir anterior al uréter, ¿no? Que es esto que está acá. Y que por eso lo han cortado, ¿sí? Lo han cortado acá. Muy bien. Bien, entonces, vías de conducción, como les decía, la arteria del conducto deferente, ¿no? Que va a ir bien pegada al conducto deferente. Y el drenaje venoso va hacia las venas testiculares, sobre todo posteriores, y las venas vesicales. Bueno, esto es para que ustedes lean realmente. La mayoría de las estructuras del aparato genital masculino van en estos nódulos de acá, ¿no? Ilíacos, los nódulos inguinales y los nódulos lumboárticos. Y la inervación por el plexo diferencial. Ya va a tener un plexito que va a ir alrededor del conducto deferente. Y del plexo hipogástrico inferior. Aquí está su arteria, ¿no? Bien, ahora sí vamos a las vesículas seminales. Este nombre es antiguo realmente, por eso se propone este nuevo nombre, aunque no lo ha cambiado la nómina anatómica, porque se pensaba antes, al igual que la vesícula biliar guarda la bilis, la vesícula seminal guardaba el semen, ¿ya? Permitiendo que madure un poco. Entonces, por eso ha tomado ese nombre y al parecer se ha quedado. Pero otro nombre que se recomienda es glándulas vesiculosas, ¿bien? Porque al final son glándulas realmente. Producen la mayor parte de la secreción del líquido seminal. Mira que es el 70%. Tiene una medida más o menos de 4,6, tiene una forma de tera y tiene tres partes, ¿ya? Una extremidad superior, que es el fondo, una parte media, que es el cuerpo, y una extremidad inferior que se va a abrir para formar el conducto excretor de la vesícula seminal. Pero este es aparente. Acá se ve algo que realmente el conducto tiene un reflejo, ¿ya? En el fondo hay un reflejo, entonces realmente son dos partes. Y lo podemos ver acá. Este es la ampolla del conducto deferente, el conducto excretor de la vesícula seminal, y se van a unir para formar el conducto eyaculador, ¿no? Y realmente son dos partes, ¿no? Un segmento lateral y un segmento medial. El segmento medial, recuerden por qué el conducto deferente es medial a la glándula vesiculosa,
y un segmento lateral, ¿no?, que va hacia el otro extremo. Entonces realmente es casi el doble de todo ese conducto que tiene, ¿no?, del que aparenta. Y tiene sus relaciones. Superiormente al uréter, tanto también anteriormente. Y anteriormente también tenemos el trígono vesical. ¿Se acuerdan del trígono vesical formado por por si acaso voy a poner. El trígono vesical es un triangulito que se forma por la desembocadura de los uréteres y el orificio uretral interno. Ya aquí sale la uretra, la primera porción, que es la porción intramural, y aquí se forma un triangulito, ¿ya? Entonces, detrás de ese triangulito, si ustedes lo ven desde anterior, estarían las vesículas seminales, ¿no?, hacia los lados. ¿Dónde fue esto? Ya. Posteriormente tenemos el peritoneo urogenital. Ya vamos a ver acá que Latalier lo describe como peritoneo urogenital, aunque la mayoría simplemente dice que hay un tabique rectovesical. ¿Ya? Inferiormente tenemos la próstata, ¿no?, debajo de las vesículas seminales, la próstata. Y las vesículas seminales por eso también se pueden palpar, ¿no?, una digitación rectal, ¿no? Bien, y como les decía, Latalier decía, ¿no?, detrás hay un peritoneo urogenital y acá al centro está el tabique rectovesical, ¿no? O septo también le dicen recto prostático, ¿ya? Recto rectovesical o fascia rectoprostática, ese es otro nombre que dan, esta fascia rectoprostática. Bien, y anteriormente va a estar, anterior y superiormente con el uréter, ¿no? Y anteriormente también con la vejiga, exactamente con el trígono. Acá posterior, acá más inferiormente estaría la próstata, ¿no? Acá también se ve muy bien, esa es la ampolla del conducto deferente, son las vesículas seminales. Posteriormente sería esa fascia rectoprostática o tabique rectovesical. Más posteriormente estaría el recto, anteriormente sería el trígono. Acá lo ven bien bonito, ¿no? La llegada de los uréteres, los orificios ureterales, ureterales, y el orificio uretral interno, ¿no?, formando este trígono que está acá. Bien, aquí están otras relaciones que tienen, ¿no? Mejor adelante la vejiga, posteriormente el recto, acá el tabique rectovesical, inferiormente la próstata, ¿no?, más inferiormente la próstata realmente. Bien, y también tiene sus vías de conducción, arterias, ramas de la arteria del conducto deferente, ¿ya? La voy por acá, ¿no?, que es de acá, y ramas de la arteria vesical inferior y de la rectal media, ¿no? Bueno, y las venas van de la misma forma hacia unos plexos, vesical, prostático, y este plexo que he agregado porque lo mencionan en Rubiel, que es el plexo seminal, pero no lo mencionan en la terminología anatómica ni en la Latalier, pero lo agrego porque Rubiel es un clásico para mí, así que vale. Y los nervios son ramas del plexo hipogástrico inferior, ¿no?, como la mayoría de las estructuras que tenemos acá. Bien, los conductos eyaculadores son la unión de estos dos conductos, el conducto deferente, ¿no?, que aquí está su ampolla, y el conducto efector de la vesícula seminal, ¿no?, que van a unirse. Y van a desembocar a los lados del colículo, del utrículo prostático, ¿no?, en la uretra prostática, ¿no? Aquí están los orificios del conducto eyaculador. Y por aquí también va a ir el semen, ¿no?, por supuesto con todos los espermatozoides, ¿no? Bien, solo para mencionar, la uretra masculina tiene 4 porciones, ¿ya? Una porción intramural, que va a ir rodeado por el esfínter interno de la uretra, esfínter interno de la uretra. Una porción prostática que también se llama, esa porción se llama preprostática, esa es la porción prostática. Esta porción se llama membranosa, ¿no?, que va a estar rodeada por el diafragma urogenital, ¿no?, el músculo transverso del perine, transverso profundo del perine, y después la porción peneana o esponjosa, ¿ya? Y a su vez, estas dos últimas porciones, la porción prostática también se va a dividir en una porción próxima y una porción distal por el folículo seminal, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahorita. Bien, estas 3 últimas porciones se van a dividir se van a clasificar en una porción anterior que incluye me he equivocado acá, voy a cambiarlo ahorita, ya. Esta es la porción posterior, prostática, y la membranosa es la porción posterior, y la esponjosa es la porción anterior, ¿ya? Me he equivocado acá, está al revés, ¿ya? Y aquí están las 4 divisiones, ¿no? Intramural, prostática, membranosa y peneana o esponjosa.
Y tiene 3 dilataciones, ¿ya? Algunos consideran más, menos, igual que las estrecheces. Una prostática, una vulvar, ¿no? En un seno vulvar de la uretra, y otra que es anterior, que ya lo han visto seguro, es la fosa navicular, ¿ya? Que está en el glande, dentro del glande. Y 2 estrecheces. Una en la entrada del orificio uretral interno y otra es el orificio uretral externo. Facilísimo acordar, ¿no? Los 2 orificios, los 2 extremos son las estrecheces y las dilataciones son en la próstata, en el vulvo y la fosa navicular, que es conocidísima. Bien, ahora sí vamos a entrar a pene, ¿ya? Antes, para ver esto. Este es el colículo seminal, toda esta estructura de acá, que tiene un agujero que es el utrículo prostático, ¿ya? Que es un vestigio de lo que sería en la mujer la vagina, ¿no? Conductos paramesonéfricos o de Müller. Es lo que queda acá, y bueno, superiormente al colículo seminal estaría la porción proximal e inferiormente la porción distal, ¿ya? De la porción prostática del uretra masculino. Bien. El pene es una estructura que va a contener, su principal función es copulación, además de orinar, ¿no? De la micción, perdón, y la eyaculación. Bueno, tiene varias partes, ¿no? Una parte proximal, que es la raíz, ¿ya? Una parte central, que es el cuerpo, y una parte final, que está formada por el glande y el prepucio, ¿ya? Ahí, el cuerpo también tiene su dorso y tiene una cara uretral, tiene 2 caras. Ahora, el cuerpo varía de forma, de acuerdo a si está el pene flácido o si está en erección. Si está flácido va a tener una forma más o menos aplanada. Bueno, eso ya lo saben ustedes, pero para las damas es aplanado, ¿ya? Del dorso y la cara uretral un poco aplanado. Y cuando está en erección es una forma triangular, ¿ya? Está dada por, bueno, más o menos triangular realmente. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, ya más o menos aquí, que va a tener acá la uretra, ¿no? Entonces, más o menos los anatomistas dicen que están las 3 caras acá, y la última cara un poco convexa. En teoría es así. Ya, entonces, el prepucio es la telita de piel, ¿no? De la piel que va a envolver al glande, ¿ya? Y cuando este es insuficiente, no llega a abrirse, perdón, no llega a abrirse, está estrecho, se llama fimosis. Pero la fimosis no siempre es patológica, ¿ya? Es fisiológica, sobre todo en los niños. A veces los niños se asustan un poco porque para ellos, al empezar, no es común que se abra todo, ¿ya? Entonces a veces jugando llegan a abrirse o llegar al otro lado, hacia el otro extremo del glande, que es la corona, el cuello del glande, y se asustan, ¿no? Y es porque al principio es normal que haya esta fimosis, ¿no? Esta es la fisiológica. Fisiológica en un niñito, ¿no? Y hasta los 16 años ya más o menos el 1% tiene una fimosis, así que es poquito, va bajando con la edad la proporción de fimosis. Ahora, existen otras fimosis que son patológicas, que ya son peligrosas, ¿no? Bueno, de todas maneras, una fimosis prolongada puede tener ciertos riesgos, ¿no? Que se forma una balanitis, que lo vamos a ver, que está en el surco balano-prepucial, ¿ya? Y el tratamiento, hay básicamente 2. El más conocido es la circuncisión. La circuncisión es la operación quirúrgica más común en niños. Más o menos el 10% de la población está circuncidada, ¿ya? Entonces es bastante, realmente. Hay otro tratamiento que es usar unas cremas de corticoides, exactamente betametasona, pero no tiene tan buenos resultados. La circuncisión es rápida, tiene sus contraindicaciones, ¿no? Por ejemplo, presencia de hipospadias, ¿no? Pero es la principal función. Bien, entonces, estructuralmente el pene está formado por cuerpos eréctiles, órganos eréctiles o formaciones eréctiles, como quieran llamarlo, ¿ya? Y tenemos 2, los cuerpos cavernosos, ¿ya? Y un cuerpo esponjoso. Y cada uno en su raíz tiene una parte, ¿no? Los cuerpos cavernosos en sus raíces tienen los pilares del pene y el cuerpo esponjoso tiene el bulbo del pene, ¿no? En la mujer también tenemos bulbo del vestíbulo y también tiene sus cuerpos cavernosos del clítoris, ¿no? En la mujer también. Pero en el hombre el bulbo está unido y en la mujer está separado. Tomen en cuenta para ambos sexos. Bien, entonces los cuerpos cavernosos se van a unir y van a formar 2 canales. Un canal dorsal
ya que va a ir superior, y un canal ventral, por decirlo así, que va a ir inferior. El canal ventral obviamente es más grande porque ahí va a pasar el cuerpo esponjoso, que es lo que ven acá, junto con la uretra. En el canal dorsal van a pasar vasos, y acuérdense de estos vasos porque son los principales vasos que tienen. Bueno, en realidad vías de conducción, ¿ya? Cuando hablamos de vías de conducción, hablamos de vasos, de vascularización y de inervación, es decir, nervios. Y cuando hablamos de vasos, hablamos siempre piensen en dos cosas, ¿no? Tiene que haber una irrigación, tiene que haber un drenaje. Cuando hay un drenaje también van a pensar en dos cosas, ¿no? Tiene que haber un drenaje venoso, que es continuación de la irrigación, y un drenaje linfático, ¿ya? El drenaje linfático, lo que tienen que acordarse no son los vasos linfáticos, no tienen que acordarse hacia qué ganglios van principalmente, sobre todo si tiene alguna importancia patológica y para semiología. Bien, ¿qué vías de conducción van a ver acá? La arteria dorsal del pene, la vena dorsal profunda del pene, ¿ya? El nervio dorsal del pene, ya, todas estas van a ser ramas o afluentes, en el caso de la vena, de la vía de conducción pudenda, ¿ya? Pudendas internas. A veces al nervio le dicen también nervio pudendo interno, ¿ya? Aunque solo existe un nervio pudendo, no existe nervio pudendo externo, porque va junto con los vasos pudendos internos, ¿ya? Ya. Y superiormente, ¿ya? Un poco más superiormente va a estar la vena dorsal superficial del pene, ¿ya? Vena dorsal superficial del pene. Entonces, apenas estos 4 vasos para saber qué tienen ahí, nada más, es básico, así que no creo que les cueste mucho. Bien, el canal inferior tiene la uretra y va a continuarse en la parte anterior con un ligamento anterior, que lo vamos a ver tal vez en la siguiente imagen. Bien, el cuerpo esponjoso, como les dije, tiene un inicio que es el bulbo del pene y va a continuarse con el glande, ¿ya? Es la prominencia tapada por una piel muy delgada, casi una mucosa, que hay en los varones, ¿no? Que se aparece al retirar el prepucio, ¿no? O en la erección, cuando no hay una fimosis. Bien, entonces tiene, el glande tiene una corona y debajo de ahí está, el glande tiene una corona, esa partecita de acá, y debajo de la corona tiene el cuello. El cuello también se le llama surco balano prepucial, ¿ya? Surco balano prepucial. Y también tiene un frenillo, ¿ya? Anteriormente a ese frenillo está el orificio externo de la uretra, y en los costados del frenillo están las fositas laterales. Y esto está tapado por el prepucio. En teoría, este pene está en estado de erección, ¿no? Porque están jalando, etc. Bien, el glande también varía de color dependiendo de qué estado esté, ¿no? Es un poco rosado cuando está en flacidez y en estado de erección en rojo. Ahí, acá está el surco inferior del glande, ¿no? Que está acá. Algo que quería decirles, en la raíz están los orígenes, ¿no? Tanto están los pilares del pene, que son parte de los cuerpos cavernosos, como el bulbo del pene, que van a estar tapizados en la parte inferior por estos músculos, ¿no? El músculo bulbo esponjoso, el músculo isquio cavernoso, ¿no? El bulbo esponjoso directamente inferior, y como el isquio cavernoso tiene, pero el pilar del pene tiene un poquito de espacio medial e inferior a los cuerpos cavernosos, ¿no? Estaría el músculo isquio cavernoso, que se va a insertar acá en estas ramas. Bien, y aquí tenemos un corte transversal del pene, ¿no? Donde vamos a ver los dos cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso junto con la uretra, y aquí estos vasitos, ¿no? Están acá. Aparentemente el 5 es la vena superficial profunda del pene. Vamos a ver. ¿Sí? El 6 sería la arteria dorsal profunda, dorsal del pene, y el 4 sería el nervio. No, el 6 es el nervio y el 4 es la arteria. Ahí está. ¿Ya? Ahí están los vasitos que ven ahí. Bien, como les decía, termina en un ligamento anterior, ¿ya? Que es esta parte de acá formada por túnica albuginea del pene, que vamos a ver que tiene sus capas. Y acá, como les había mencionado, está la fosa navicular, ¿no? El tercer ensanchamiento de la próstata masculina. Y acá un espacio balano prepucial, ¿no? Y este es el surco balano prepucial. ¿Qué más tenemos acá? Y aquí tenemos las envolturas, que vamos a verlas ahorita. Aquí es la fosa navicular. Ya, como les decía, acá esta infección acá se llama balanitis, ¿no? A veces se da por fimosis
favorece la infección, ¿no? Y la inflamación se llama balanitis. Ya, entonces la piel también tiene sus envolturas. La capa más externa, ya, estas son las envolturas que nos da la terminología anatómica. Ojo, pero hay otros nombres dependiendo de la biografía de otros libros. Bien, la primera es la piel, que tiene dos tipos de glándulas principales: las glándulas sebáceas y unas glándulas sebáceas especializadas, que son las glándulas prepuciales, que también le llaman glándulas de Tyson, que va a producir esmegma. Hay estudios que relacionan esto a la presencia de cáncer de pene y cáncer cervicouterino, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacen los estudios? Es un poco difícil, ¿no? Entonces lo que hacen es evaluar la proporción de cáncer en personas que tienen circuncisión y no, obviamente también con sus parejas, ¿no? Para evitar la probabilidad de cáncer cervicouterino. ¿Y por qué? Porque supuestamente cuando hay circuncisión es más fácil lavarlo, por lo tanto hay menos esmegma. Bueno, hay estudios así, aunque no me convencen en realidad. Tejido subcutáneo del pene, es el dartos, ya, el tejido subcutáneo del pene contiene el dartos, ya, estas fibras musculares que están acá. Bien, ahora, esta capa de acá también le llaman fascia superficial del pene, ya, esta capita de acá, fascia superficial del pene. Y luego seguiría la fascia profunda del pene, o según la terminología anatómica, fascia del pene simplemente, ya, que va a terminar donde comienza el glande, ya, aquí se ve mejor. Y que en teoría formaría parte del tabique también que hay entre los cuerpos cavernosos. ¿Ya? En teoría formaría parte del tabique que hay entre los cuerpos cavernosos. Aunque no he visto en realidad ninguna relación ahí. Y aquí están las capas, ¿no? La piel, el tejido subcutáneo del pene, con su fascia, con su músculo alto, perdón, la fascia profunda, fascia del pene, y la túnica albuginea, ¿no? Aquí está. Bien, esto es otra estructura que olvidé mencionarles, que es el ligamento suspensorio del pene, ¿ya? Es importante porque va a unir el pene al hueso pubis. Muy bien, este ligamento suspensorio tiene en realidad dos partes, tiene una capa medial y una capa lateral. Hasta podrían imaginar tres realmente, ¿ya? Porque la capa medial va a tener una forma triangular. Lo voy a tener que buscar otra vez. Bien, entonces aquí está el pubis, imagínense, aquí está el pene. Entonces, esta es la capa medial, va a tener una forma triangular. Y esta es el borde libre, que es superior. Este borde inferior va a dividirse en dos, para permitir el paso de la vena dorsal profunda del pene, ¿ya? Y las capas, y las capas laterales a unirse a los bordes laterales de los cuerpos cavernosos, ¿ya? Muy importante. Ya, las hipospadias. Las hipospadias tienen un montón de clasificaciones también. Está presente, según esto, en aproximadamente 2 de cada 1000 nacimientos. Aunque tampoco me convence esa cifra, ¿ya? A un estudio de México más o menos arrojó 1/10 parte. Probablemente se han equivocado en las cifras, porque 2, 2,6, 2,4, que son valores así, son muy parecidos, ¿no? Entonces que me salga con un valor de 0,2 en México es un poco raro, o puede ser también que esté infravalorado ese valor, ¿no? Pero bueno, más o menos dicen aproximadamente 2 de cada 1000 nacimientos. Y la clasificación principal es por la posición del meato, ¿no? Puede ser anterior, que incluye el surco balano prepucial, o el cuello grande, que es lo mismo, hacia anterior, la parte media, que incluye el dorso del pene, y la parte posterior, la raíz, que incluso puede llegar hasta el perineo, ¿no? Entonces acá tenemos una hipospadia anterior, una hipospadia media, ¿no? Aquí está el glande, hipospadia media, y una hipospadia posterior, que está en el perineo. ¿Ven? El perineo es la región entre los genitales y el ano, ¿no? Está acá. Y hay, a veces puede estar también con transposición penoescrotal, ¿no? Que significa que el escroto está detrás del pene y no debajo, como debería estar. Y acá, si se dan cuenta, no está justo en el escroto, ¿no? La abertura. Entonces, da la impresión de que fueran labios mayores, ¿no? Y el clítoris de una mujer, ¿no? Probablemente sea un hipogonadismo, ¿no? De un varón. Eso se llama transposición penoescrotal. Bien. Las vías de conducción ya les expliqué: las arterias dorsales del pene, las arterias dorsales del pene y las arterias profundas del pene, que olvidé mencionarles también. Bien, las arterias profundas del pene van a ir en los cuerpos cavernosos, ¿ya? Van a estar acá, al centro, ¿ya? Cuerpos cavernosos. Van a formar las arterias ilicinas. Estas arterias van a permitir el llenado de las trabéculas en los cuerpos cavernosos para favorecer la erección.
¿Ya? Bueno, como les decía, también son arterias cavernosas, ¿no? La vena, que les decía, también las venas profundas del pene, que son varias venas, ¿no? Las venas dorsales superficiales del pene, que van a permitir la desembocar en las venas profundas del pene, y a su vez también van a desembocar en las venas dorsales profundas del pene. Las superficiales desembocan en las profundas, y van a llegar al plexo prostático, ¿ya? Y luego a las ramas del ilíaco interno. Bien, los ramos que van a inervar el pene van a ser estos de acá, ¿ya? El nervio genitofemoral, el dorsal del pene que ya les he explicado, el perineal superficial que es principalmente sensitivo y los nervios cavernosos, que si se dan cuenta esto ya tiene una función motora, ¿no? Hasta tanto actividad parasimpática, visceral, perdón, tanto actividad parasimpática como simpática, no permitiendo la erección o la flacidez, ¿no? Bien, siguiente lo que vamos a ver es la próstata. La próstata típicamente dicen que tiene una forma de castaña. Bien, tiene más o menos estas dimensiones: 3 de alto, 25 de ancho y 40 más o menos de anterior o posterior, ¿ya? Pero realmente eso también varía, alto, ya puede ser 30, 40 milímetros, ¿ya? Aumenta su tamaño en la pubertad. Eso es importante, como la mayoría de los órganos genitales, aumenta su tamaño en la pubertad y tiene consistencia firme y coloración blanquecina, ¿no? ¿Ya? Y luego donde lo vemos, vamos a guiarnos, ¿ya? Ya. A ver... Ya, este es el recto. El recto, ya aquí está el recto. Esta es la vesícula seminal. Este es el conducto deferente. ¿Ya? Conducto deferente, el 7, el 37 es el uréter. 37 es el uréter. Esta es la vejiga. Ya, esta es la vejiga. Estas son las capas musculares de la vejiga. Aquí está el orificio ureteral inferior. Y acá seguiría la uretra. ¿Ya? Y alrededor de la uretra va a estar la próstata. Esas cositas que ven acá, hay un 41 ahí, sí. Esas cositas que ven ahí son el plexo prostático, ya que va a estar anterior y a los lados de la próstata, ¿ya? Lo vamos a ver ahorita, la vía de conducción. Entonces, a ver qué más hay acá. Sí, aquí está, como les decía, la próstata. Sí, está en la parte prostática, alrededor de la porción prostática de la uretra, para la redundancia. ¿Esto qué serían las válvulas, las glándulas bulbouretras, que vamos a verlo ahorita? Ya. Configuración externa, a veces dicen que la próstata tiene una forma como de una pirámide cuadrangular. Una pirámide cuadrangular. Entonces va a tener una cara anterior, ¿ya? Que no tiene mayor importancia, no tiene muchas cosas interesantes, solo sus relaciones que las vamos a ver ahorita. La cara posterior sí, va a tener un canal vertical que va a separar la próstata en dos lóbulos, un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho. La base, que es la parte superior, la base, que es la parte superior, va a estar dividida en dos partes, ¿ya? Por un rodete, ¿ya? Va a tener una vertiente anterior, que es la vesical, ¿sí? Donde va a estar depositado o descansando la vejiga urinaria, y una porción posterior, que es la vertiente seminal, donde en una parte, que es una muesca profunda que hay en la parte superior, va a estar descansando ahí la vesícula seminal, ¿ya? Y una parte posterior, que es otro saliente, un rodete pequeño, que es la comisura retroespermática o retroseminal, ¿ya? Estaría por acá. Y tiene un vértice inferior. Ahora vamos a ver las relaciones. Antes, primero vamos a ver que la próstata tiene una celda prostática, es decir, está contenido en una cápsula, ¿ya? Y superiormente es el tejido conjuntivo que lo va a unir a la vejiga urinaria, ¿ya? La vejiga, más o menos, imagínense que tiene una forma de círculo y la próstata tiene una base. La próstata tiene una base, ¿ok? En eso va a haber un tejido conjuntivo bastante grueso que va a formar parte de la celda prostática en la parte superior. Hacia los lados va a haber una fascia prostática, ¿ya? Posteriormente, el tabique recto vesical, ¿ya? O fascia rectoprostática. Inferiormente va a estar la fascia superior del diafragma pélvico, y debajo de la fascia superior está el diafragma urogenital, ¿no? Muscular. Y anteriormente una expansión preprostática de la fascia superior del diafragma pélvico, ¿ya? Pero antes de que se me olvide esto, seguro ya en uretra habrán visto que
Anteriormente a la próstata y un poco lateralmente, porque se pierde por el aumento del tamaño, está el esfínter uretral externo, ya que son fibras musculares de dos tipos, puede ser también, puede ser estriadas como pueden ser lisas. Entonces, la estriada sí, perdón, la lisa sí llega a envolver toda la próstata, ¿ya? Es más pequeña también. En cambio, la estriada, no, solo la parte anterior y las partes laterales. La parte posterior ya no está envuelta. Y delante recién de ese esfínter está la expansión preprostática de la fascia superior del diafragma pélvico. Y delante ya está el plexo prostático, ¿no? En la fascia prostática está también incluida la fascia, el plexo prostático, el plexo venoso prostático. Muy bien, entonces acá vamos a ver. Esta es la vejiga urinaria. Acá debería estar ese tejido fibroso que les mencioné. Acá en los lados parece que están sacando la fascia prostática. Posteriormente tabique recto vesical. Anteriormente la expansión del diafragma superior de la pelvis, ¿ya? Y más anterior está el ligamento puboprostático, ¿ya? Y más anterior todavía la pubis. Ya aquí está para que más o menos vean cómo es. Ya, entonces las relaciones son sencillas, ¿no? Como les estaba mencionando. Delante, por el rodote separado, la vejiga, por la vertiente anterior, la vertiente seminal, la vesícula seminal. Muy fácil. Inferiormente, el diafragma pélvico, ¿no? El músculo profundo del perineo. Posteriormente, el recto, separado por el tabique recto vesical. Y anteriormente, el ligamento puboprostático y la sínfisis de pubis más adelante, ¿no? Ya, aquí está. Arriba, ese tejido fibroso que lo separa de la vejiga. Posteriormente, porque eso también, aquí está la próstata, la vesícula seminal, ¿no? la cara superior. Posteriormente está el recto. Inferiormente está este musculito que ven acá, que va a formar la fascia superior del diafragma pélvico. Está superior este músculo que es el transverso profundo del períneo. Además, anterior está la expansión preprostática. Más anterior, como les decía, el plexo prostático. Y más anterior todavía, la sínfisis de pubis, ¿no? Ahí está. La sínfisis de pubis, la vejiga, la vesícula seminal, el recto, el diafragma pélvico. Ahí está todo. Bien. La próstata también tiene una configuración interna, ¿ya? Así como tiene una configuración externa, tiene una configuración interna, que es variable de acuerdo a la bibliografía, ¿ya? Hay configuraciones o divisiones antiguas, ¿ya? Son clásicas, pero esta es la moderna, la que usan actualmente, ¿ya? Entonces, menciona que hay un istmo de la próstata, esta zonita de acá amarillita, que es la zona glandular periuretral, esta zona que está acá, que se llama zona central, y esta zona posterior, que es la zona periférica, ¿ya? La zona central y la zona periférica van a estar separadas en lobulillos, ¿ya? Cada lóbulo de la próstata va a tener 4 lobulillos. En la zona central vamos a encontrar los lobulillos anteromedial y superomedial. El superomedial van a ser las estructuras que están alrededor del conducto eyaculador, ¿ya? El anteromedial está ya más adelante. Y la zona periférica no está dividida claramente en zona inferoposterior e inferolateral. Pero más o menos podemos darnos una idea, ¿no? Porque la zona inferoposterior está en la cara posterior y la zona inferolateral hacia la cara inferolateral. Bien, y acá sí vemos la división, ¿no? El istmo de la próstata, superomedial, anteromedial, estas son los conductos eyaculadores, inferoposterior, inferolateral. Ahí para que estudien. Ya, ¿y esto qué sería? La zona glandular periuretral, ¿no? Ya, muy bien, aquí tenemos las vías de conducción. Como les decía, acá lo más importante es el plexo prostático, ¿ya? Porque también recuerden que muchos de los vasos del pene van a ir hacia el plexo prostático, ya no se olviden de eso. Bien, entonces el plexo prostático va a estar delante de la expansión preprostática, ¿ya? Y a los costados, lateralmente, contenido en la fascia prostática, ¿ya? Muy importante. Y se va hacia el plexo prostático y el plexo seminal, ¿no? Que les decía que es un agregado que le da Rouvier, que no aparece en la tabla. En la inervación por ramas del plexo hipogástrico inferior, como la mayoría de las demás estructuras, ¿no? Que tienen fibras vegetativas. Bien, tenemos aplicación clínica en dígito rectal, ¿no? Por el recto, bueno, nosotros hemos encontrado una relación bastante cercana, ¿no? Acabamos de encontrar entre el recto, ¿no?
el ano, el recto, y la próstata, por donde se puede palpar, ¿no? Tanto superiormente, inferiormente, incluso hasta la vesícula, aunque bueno, tendrías que tener un dedo muy grande. Bien, entonces, principalmente para dos diagnósticos, ¿no? Uno que es benigno y otro que no es tan benigno, que es maligno. Es la hiperplasia prostática benigna o hiperplasia benigna, ¿no? Como quieran llamarle por sus siglas HBP, HPV. Bien, y es común en la zona de transición que está entre la zona central, ¿ya? Y el tejido periglandular, ¿ya? Y la zona periuretral, ¿ya? Y el carcinoma prostático, que acá sí es importante porque, uno, es el principal tumor urológico en el varón, es bastante común, ¿ya? Generalmente se origina en la zona periférica, ¿ya? Eso significa que es posterior, alejado de la uretra, y por lo tanto no produce síntomas como este. ¿Cuándo produce síntomas? Cuando está muy avanzado. Por eso dicen, los síntomas suelen manifestarse en una etapa avanzada del tumor. Y bueno, lo van a ver también en patología, que existen estadios, y como los que están acá, y grados del tumor, ¿no? Grados se refiere a la diferenciación que tienen las células del mismo tumor, y los estadios a cuántos han expandido, ¿no? Y acá en este caso, el cáncer de próstata tiene estos estadios de acá, ¿no? Primero, que está el tumor localizado. Segundo, que ya está invadiendo más de un lobulillo, ¿no? Tercero, que está invadiendo órganos vecinos. Y cuarto, ya está llegando a los nódulos y se genera una metástasis por una vía linfática. Es peligrosa. Entonces, por lo que he estado viendo, más o menos el 50% de los casos de cáncer de próstata se detectan ya cuando son metastásicos, ¿ya? O cuando ya están muy avanzados y son incurables. Entonces, por eso es muy importante, personas de edad avanzada, más o menos a partir de los 50 años, que se hagan su examen dígito rectal, ¿no? Aunque termine con esta cara, ¿no? Pero es importante que lo hagan. Y como se dan cuenta acá, aparece la parte posterior, alejado de la uretra. ¿Qué síntomas puede dar, por ejemplo, ya cuando está avanzado? Lo más común es la hiperplasia prostática benigna, que depende de andrógenos. Es parecido a la infección urinaria, disuria, poliaquiuria, o sea, dificultad para orinar, o sensación de que te falta orinar, o que te duele, cosas así. Tratamiento, hay varias formas, ¿no? Una forma es entrar, así diciéndolo a lo bruto, entrar y destrozar la próstata, ¿no? Y sacar pedacito por pedacito por la uretra, ¿ya? Otra forma es hacer una disección más especial, o una operación entrando por la vejiga, ¿no? Supravesical. Bien, las glándulas uretrales, que son las últimas glándulas que vamos a ver, ¿ya? También son llamadas válvulas de Cooper, perdón, y están contenidas en el espesor del músculo transverso profundo del perineo. Y estos conductos excretores van a irse anterior, medial, inferior, ¿no? Anterior, medial, inferior. ¿Ah? Y van a terminar atravesando el bulbo del pene, en ese seno vulvar que forma la uretra, ese segundo ensanchamiento que tiene la uretra masculina. Bien, y van a terminar en la uretra finalmente. ¿Y para qué sirve? Producción de líquido preseminal, ¿no? Lo que llaman a veces agüita de coco, ¿no? Que se da cuando aún no eyaculas, pero hay una excitación. Y esto ya es para terminar. Bien, sí, tenemos dos funciones que vamos a tener en el sistema genital masculino, especialmente lo vemos en el pene, ¿no? La erección y la eyaculación. La erección se da por varios mecanismos. Uno es la retención y abertura de las arterias cavernosas, ¿no? Que van a irrigar, van a permitir que llegue sangre a las trabéculas cavernosas. Segundo, la relajación de la musculatura lisa, que también va a permitir que se abran las trabéculas. Y tercera, el bloqueo del retorno venoso a través de tres formas, ¿no? Uno es la contracción de las vénulas, ¿ya? Directamente porque llega sangre en las trabéculas e impide el paso de la vena. Ustedes saben que las venas son más colapsables, ¿no? Cierran las anastomosis arteriovenosas. Hay unas anastomosis, digamos, arteriovenosas me refiero a que llega la arteria y directamente se comunica con la vena. Ya, bueno, en la erección se pierde esa comunicación, hay un cierre, ¿ya? De las anastomosis arteriovenosas. Y finalmente la contracción de los músculos isquiocavernosos, ¿ya? Que van a evitar también que haya un flujo, pero un poco más proximal, ¿no? ¿Ya? Entonces sería distal para la vena, ¿no? Más alejado ya de los primeros, las primeras contracciones que hay. Y bueno, eso podemos manejarlo también, ¿no? Conscientemente. Bien. Y en la eyaculación tenemos dos procesos. Uno que es la emisión, ¿no? Donde llegan los líquidos hacia la uretra y genera también excitación.
Y segundo, que es la eyaculación, propiamente dicha, donde sale el semen hacia el exterior y se acompaña de lo que conocemos como orgasmo masculino. Acá ya vamos a... Así. Hay dos fenómenos raros de la erección, ¿no? Que son el priapismo y la disfunción eréctil. La disfunción eréctil puede darse por causas tanto psicógenas como por causas, por ejemplo, nerviosas mismas, ¿no? Neurológicas. Así que, por ejemplo, neurológicas puede darse por algunas enfermedades que puedan dañar los mismos plexos epigástricos, ¿no? Todo esto se da porque hay un centro cianosacro. Ustedes saben que el sistema parasimpático es el que permite la erección, mientras el sistema simpático es el que permite la eyaculación. Ya deben saberlo ustedes bastante bien. Entonces, este sistema parasimpático no llega a comunicarse completamente, ¿ya? Y genera la disfunción eréctil, ¿no? Puede darse por enfermedades diferentes como diabetes, cosas así. Eso se llaman microangiopatías, ¿ya? Diabéticas, que pueden dañar también a los mismos nervios. También he visto que puede ser por dañar los mismos vasos, estos vasitos de acá, ¿ya? Pero me convence más lo de la microangiopatía nerviosa, ¿no? Bien, y el priapismo es una erección prolongada, que también puede darse por un problema neurológico, ¿no? Y es dolorosa. Y segundo es que no hay excitación ahí, ¿eh? Solo una erección, y tiene que tratarse realmente. Bien, eso sería todo, chicos. Gracias. Es la biografía que si quieren revisan, si quieren no. Les recomiendo este libro. Las imágenes ¿cómo se llama? De disecciones son de MacLeod's Clinical Examination. Y este también, no, este es de semiología. Este es el MacMin's, donde van a encontrar un montón de imágenes de disecciones. Es realmente muy bueno. Y el Prometheus, si quieren leer algo de funciones, de funcionalidad sobre todo, pero ya habiendo leído los clásicos, ¿no? Sería lo recomendable, como el Rouvier. Les recomiendo más que la Target. Me faltó un libro, que es el de Neis, donde tiene la terminología anatómica toda completita, ¿ya? Y luego leen los demás para más o menos ganar poder. Bien, chicos, eso sería todo. Gracias.